Tiene la sede del gobierno, del Congreso y un tribunal, pero no tiene ningún residente que viva allí. Te invitamos a averiguar por qué nadie, pero nadie, vive en Nurulmud, la capital de Palaos. Unos 800 kilómetros al este de Filipinas y otros 2.500 al sur de Japón, en la región de Micronesia, se encuentra la República de Palaos. Está compuesta por 340 islas y es uno de los países más jóvenes del mundo. Se independizó formalmente de Estados Unidos en 1994, luego de haber estado bajo su tutela durante medio siglo. Antes, Palaos había estado bajo dominio español, alemán y japonés, al igual que varias islas de esa zona del Pacífico. Es uno de los países menos poblados del planeta. Tiene 16.700 habitantes según el último censo, y solo supera a otros tres: Nauru, Tuvalu y, claro, el Vaticano. No hay demasiados motivos para conocer a Palaos. Uno puede ser la Segunda Guerra Mundial, ya que una de sus islas fue escenario de combates muy sangrientos. En la batalla de Peleliu se enfrentaron las fuerzas japonesas y estadounidenses. En septiembre de 1944, los norteamericanos desembarcaron sobre la pequeña isla de Peleliu. En ese momento pretendían avanzar sobre las posesiones del Imperio japonés en el Pacífico. Habían estimado que en unos pocos días podrían tener control de la isla, pero la batalla se extendió durante más de 2 meses debido a la enorme resistencia que propusieron los asiáticos. El saldo fue a favor de Estados Unidos, pero en total se lamentaron casi 15.000 muertos entre ambos bandos. Para colmo, se cuestionaron estos enfrentamientos ya que no se trataba de un lugar con tanta relevancia estratégica en el contexto del conflicto bélico. La resistencia japonesa fue posible debido a los búnkers y cuevas que tenían en la isla. De hecho, hubo un grupo de militares que resistió escondido hasta 1947, cuando la guerra ya había finalizado. Si bien planeaban atacar a sus enemigos, los estadounidenses pudieron convencerlos de que ya no había combates y se entregaron. Otro motivo para conocer a Palaos puede ser el turismo. Si bien no es un destino masivo, ofrece posibilidades que no se ven en otros lugares. Y seguramente la más increíble de todas es el lago de las medusas. Este lugar tiene un ecosistema aislado que generó unas condiciones únicas. Durante miles de años proliferaron estas medusas muy particulares. Como no tienen depredadores naturales en su entorno, no pican como estamos acostumbrados. Por eso es posible nadar rodeado de millones de medusas sin sufrir consecuencias dolorosas. Pero no es el único lugar al que se dirigen los amantes de la vida submarina. Blue Corner, parte de un arrecife de coral, es una de las zonas más atractivas para los amantes del buceo. Es posible encontrar tiburones, mantarrayas y tortugas marinas. Dentro de este lugar hay una formación geológica única. Se trata de Blue Holes, una caverna submarina en la que se pueden observar estos escenarios. Todo esto sucede porque Palaos ha desarrollado enormes zonas protegidas para conservar los ecosistemas marinos. Pero si bien hay turistas que llegan constantemente a disfrutar de estos atractivos, no son tantas las personas que viven en Palaos. Como señalamos, nos llegan a 17.000, por lo que podrían ingresar sin problemas en un estadio de básquet. La baja población de Palaos se explica por distintas causas. Por empezar, si bien son muchas islas, la superficie del país es pequeña y la tierra cultivable escasea. De esta forma, las oportunidades económicas no son tan grandes ni variadas. Por fuera de la actividad turística hay agricultura y pesca de subsistencia. En esa línea, el Estado es uno de los grandes empleadores del país, y la ayuda financiera que recibió de Estados Unidos ha sido muy importante desde la declaración de independencia. La vinculación con ese país sigue siendo importante. De hecho, Palaos carece de banco central y de moneda propia, y utiliza el dólar. Pero la poca población de Palaos no explica que en su capital viva un total de 0 personas. Nadie, pero nadie vive en Nurulmud. Hasta 2006, la capital del país era Koror. No solo es la ciudad más poblada, sino que allí se concentran el 80% de todos los palawanos. Es decir, se trata del único centro urbano de toda la república. En Koror nos encontramos con un centro administrativo y financiero que creció gracias al puerto y al desarrollo militar que se produjo durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero con la independencia y la construcción de una nueva nación, se pretendió generar oportunidades fuera de Koror. De hecho, se estableció un plazo de 10 años para la creación de una nueva capital. En el año 2000, el gobierno llegó a un entendimiento con Taiwán. A cambio del reconocimiento, Palaos obtuvo un financiamiento de $20 millones para la construcción de la nueva sede del gobierno. Debía construirse en otra isla, Babeldo, que es la más grande y la única montañosa del país. De esta forma, se eligió una colina en el oriente de la isla para establecer la nueva capital llamada Nurulmud. Allí se construyeron 3 edificios en los que funcionan el Poder Ejecutivo, el Congreso y un tribunal. Los 3 están conectados por una plaza central. Así, desde el 7 de octubre de 2006, Nurulmud se convirtió oficialmente en la capital de la República de Palaos. La capital se encuentra dentro del distrito de Malagayok. El censo nacional discrimina a la población según el estado en el que vive. Según el último registro, en Malagayok viven 318 personas. Por eso, con ese número, para muchos, la capital de Palaos es la menos poblada de la Tierra. Sin embargo, esas personas viven dentro del estado, pero no en la capital. Es que en Nurulmud no nos encontramos una sola residencia particular por fuera de los edificios estatales. Es decir, están las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero nadie vive allí. Es que la inauguración de la capital no produjo una migración interna hacia el nuevo centro. Es que Koror, donde vive la mayoría de los palawanos, no está nada lejos. Son unos 30 kilómetros que se pueden transitar fácilmente, ya que las islas en las que se ubican ambos lugares están unidas por un puente. De esta forma, se trasladó la capital administrativa, pero nadie edificó su casa cerca. Y de hecho, la mayoría optó por quedarse en la antigua capital, que permanece como centro urbano del país. Así que, por más que en el estado de Malagayok vive un puñado de personas, específicamente en la capital no permanece nadie. Por eso, el récord de Palaos de tener la capital menos poblada del mundo es, hoy por hoy, insuperable. Solo podríamos observar un empate si incluimos a territorios dependientes o no autónomos. Es que Montserrat, un territorio británico de ultramar, también tiene una capital totalmente despoblada. Aunque eso ya lo conocimos en otro video. Y si llegaste hasta acá, además de recomendarte el video sobre Plymouth, te invitamos a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo. Podrás comprar nuestro primer libro, una de estas camisetas sobre lugares inexplicables o tal vez convertirte en miembro. Hasta la próxima.